hemos hablado o han hablado acerca de solo Cristo, ¿verdad? Solo la fe, sola las escrituras son suficientes. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? Sola gracia. En latín, soli Deo gloria también, sola la gloria de Dios, sola Dios la gloria, sola gracia. Y yo quiero compartir con ustedes, yo quiero que tengan un poquito de paciencia conmigo, pero pongan mucha atención porque vamos a ver lo que está en la palabra de Dios en cuanto a la gracia. Así que quiero que ustedes también usen la Biblia que ustedes tienen en sus manos, úsenla, porque vamos a andar en algunos textos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Padre, guíanos, dirígenos, Señor, en esta noche, aquí, en esta iglesia, donde hay hijos tuyos, hijas tuyas, donde hay un pueblo que te adora y te alaba. Permite, Señor, que tu palabra permee nuestros corazones, nuestras mentes, remoje cada área de nuestra vida, de tal manera que podamos salir fresquecitos con tu palabra y que ella, como es Cristo, la palabra encarnada, sea también la que nos quite la sed, porque tu palabra es fresca y buena. Padre amado, habla a este pueblo, habla a mi vida mientras tu Espíritu Santo me guía también, y te pido que me guíe y me dirija a llevar la palabra que tú quieres, Señor, que este pueblo escuche. Padre, nos ponemos en tus manos, tanto para oír como me pongo yo en tus manos para hablar lo que tú has puesto ya en el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Pueden sentarse. Hermano, la reforma empezó hace 500 y pico de años. Y es interesante que comienza en el siglo XVI. En el siglo XVI comienza con la exposición de las 5 solas. Solo las escrituras, como mencionábamos, solo Cristo, solo la fe, solo por la fe, solo por la gracia y solo a Dios sea la gloria. Hermanos, esto es el centro de lo que los reformadores en sus estudios de la Biblia encontraron. Eso es la columna de la reforma y debe ser la columna de la iglesia, donde nadie diga que Cristo más, sino solo Cristo. Donde nadie diga que hay otras escrituras aparte de la Biblia y que nosotros digamos que es solamente lo que diga la Biblia. Y esa es la razón. Y solo por la fe. No hay que usar un método ni una fórmula extra. Es la fe que salva a aquel que cree en Jesucristo. Y esa es la razón por la que estamos aquí. La gloria tampoco debemos de llevárnosla nosotros. La gloria solamente le pertenece a Dios. Y esta es la razón por la cual hemos celebrado estas 5 semanas consecutivas predicando acerca de las 5 solas. Así que la palabra reforma significa dar nueva forma. ¿Qué significa? Dar nueva forma. Este hecho histórico tuvo la intención de volver a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, que habían sido deformadas durante cientos de años por el catolicismo romano. Con respecto a la salvación, Roma había enseñado que a través de la compra de indulgencias y la veneración de reliquias se podía, escuche bien, obtener el perdón de pecados. En Roma,
Escuche bien, usted no lo van a creer. Pero en Roma en ese tiempo, hace 500 y pico de años, se exhibían hasta el cráneo supuestamente de Juan el Bautista. Supuestamente, para que la gente lo viera. No solamente el cráneo de él, dice, también los huesos de los apóstoles, 18,000 huesecillos de Cristo, 18 tumbas de los apóstoles, trozos de madera de la cruz de Cristo, fragmentos de espinas de su corona, entre otros. Imagínense lo que ellos hacían para adquirir dinero y para quitarle cosas a la gente. Y le decían, si tú ves esto, tú tienes un punto ganado para tu salvación. Cada una de esas cosas eran negocio en la fe católica. Así que, hermanos, pero no crean ustedes, hermanos, que ellos no solamente querían ver esto, ellos también querían pagar. No solamente para ver, sino también para comprar ciertas reliquias para ganarse parte de su salvación o su salvación. Cosa que ni usted ni yo no la ganamos, sino que es por la gracia de Dios, por la fe y la gracia en Jesucristo. Así que la venta de indulgencia era una de las mercancías a la venta que garantizaban la entrada segura al cielo. Las compras de misas, que todavía hoy se hace. Usted va y hay una gente que hace una misa y déjeme decirle, tiene que dar algo. También en ese tiempo se hacían esas compras de misas que obraba supuestamente a favor de la familia del doliente o de la familia que pedía esa misa. Todo esto hizo que Lutero, hermanos, y los reformadores expusieran la verdad de la salvación que solo se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús y la sola gracia de Dios. ¿Qué hombre como Lutero que encontró el tesoro más apreciado y más preciado, que era la palabra de Dios, y descubrir la salvación que solamente es por la fe y la gracia? Nosotros hemos leído Efesios, hemos leído a Tito, hemos leído otros textos que hablan de la salvación que es solamente por la fe y por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, esto es lo que Lutero entendió. Él no tenía, ni podía, ni alcanzaba comprar la salvación. No había precio. Él entendió lo que decía las Escrituras. Es por la fe y por la gracia. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe. La gracia tenía que actuar y era derramada en el hombre. De tal manera que el hombre entendiera que fue un regalo de Dios y que él no lo compra ni lo puede negociar. Es solamente un regalo, el favor inmerecido de Dios. Eso se quiere decir gracia. Algo que tú no puedes comprar, ni puedes tampoco negociar. Y esto es lo que Lutero entendió en sus estudios en la Biblia. Y yo por eso le pedí que busquen en su Biblia ciertos versículos que le voy a dar más luego. La doctrina definida totalmente acerca. A.W. Tozer define la gracia como la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a los que no se lo merecen. Dios es tan bueno que nos da cosas que nosotros no merecemos. Eso es la gracia. Segundo hombre que habla de esto es el Louis Berkhoff. Afirma sobre la gracia que la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada por mediación del Espíritu Santo, hermanos. Dios opera con su gracia para que entendamos que lo que tenemos no es algo que lo podemos ganar, es algo que Él lo obtuvo
y nos lo dio gratuitamente. El señor MacArthur nos dice que la gracia es la influencia libre y benevolente de un Dios santo obrando soberanamente en las vidas de pecadores indignos. Wow. Pero no obstante a eso, hay otro teólogo, el señor Arthur W. Pink, define la gracia de esta manera y es un poquito más larga. Y la voy a decir como lo dice él. La gracia divina es el favor escuche bien, es el favor del soberano y salvador Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún es el favor que Dios demuestra a aquellos que no tienen mérito en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Desde el principio nosotros no merecemos el infierno. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que Él dice, este hombre yo lo voy a apartar para mí. Yo lo voy a llamar esta mujer. Y una de las cosas que yo siempre suelo decir, ¿cómo es que dentro de tu familia tú viniste a los pies de Cristo? No fuiste tú que pusiste la primera piedra, ni la iniciativa, fue Dios. Por medio de su Espíritu Santo que te convenció, te habló con su palabra para que tú vinieras. A veces nosotros arrogantemente decimos, ese día yo vine a Cristo. ¿Sabe que ese día fue Dios que te trajo a Él? Tú no querías venir, tú estabas ciego en tu pecado, tú estabas inmóvil, igual que yo en mis pecados. Éramos paralíticos, estamos neutralizados, nuestro cuerpo no funcionaba y Dios fue que ese día despertó la fe en nosotros y nos hizo entender su palabra y nos hizo entender nuestra condición y nos hizo entender que necesitábamos de Cristo por el Espíritu Santo, iluminando nuestras vidas. Solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Solamente tú conoces tu corazón y yo también. Y todavía hay cosas en el corazón que supuestamente la conocemos, pero que Él se atreve a hacer un poquito más de lo que yo conozco en situaciones adversas. Usted dirá, ¿y cómo fue que yo hice esto? ¿No han hecho ustedes esa pregunta? ¿Sabe qué? Dios te conoce más que lo que tú te conoces a ti mismo. Así que Dios, en su misericordia, permite que la gracia que Él muestra hacia nosotros la recibamos por la misma fe que Él pone en nosotros para recibirla. Somos instrumentos, vasijas de la fe de Dios, pero también vasijas por la fe que recibimos la gracia y la misericordia de Dios. Usted se ha dado cuenta que hay barriles sin fondo, que usted le echa y nunca recibe. Pues sabe que Dios le puso fondo a tu corazón para que tú puedas recibir. Ese fondo se llama la fe, para que tú puedas entender y recibir la gracia y la salvación y todos los méritos que tú y yo no merecemos, pero que Él nos lo da gratuitamente. Así que hermanos, seguimos hacia adelante hablando sobre la gracia. Escuche bien lo que dijo Francisco Custodio. Él escribió un libro acerca de las 5 solas, junto con otro hermano que conozco, compañero del seminario, que fue conmigo, que se llama Juan Carlos de la Cruz. Escuche cómo la define. La gracia es el favor soberano de Dios por el cual salva a pecadores indignos por la mediación del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo según el consejo de su propia voluntad. Él resumió a estos 4 hombres que hablaron de la gracia y hizo un postulado bien claro acerca de la gracia como la que acabé de mencionar ahora. La gracia es soberana. La gracia es soberana.
Eso quiere decir que Él otorga su gracia a quien Él quiere. Dios no está obligado a conceder su gracia a ninguna de sus criaturas, ni mucho menos a aquellos que son rebeldes para con Él. Por eso la dispensa a aquellos que Él desea. Esa es la gracia. ¿Merezco yo esta vida? No. ¿Merezco yo este aire? No. ¿Merezco yo esta salvación tan buena y preciosa que nos da Dios? No. Pero Él te llamó, te apartó y te la otorgó. Solamente Él pudo hacer eso. La gracia no solamente es soberana, la gracia es salvadora. Es tan así que Dios te salva por su gracia, te libra de las consecuencias eternas del pecado y te libra del poder del pecado y te libra de la presencia del pecado en tu vida. Dios lo hace por pura gracia. ¿Qué hice yo? Nada. Al contrario, hice muchas cosas para que Él no me mostrara ni su favor, ni su misericordia, ni su amor. Eso fue lo que yo hice. Pero aún Él viéndome así, en esa condición perdida y malvada y depravada, Él me llamó, me tocó y me apartó. Y eso fue lo que hizo contigo. Fíjese la estela de personas que están alrededor suyo en su comunidad. Siéntese un día frente a la puerta en una silla y diga, ¿por qué Dios le plació llamarme a mí de tanta gente que hay aquí en Quitacoraza? ¿Por qué a Dios le plació apartarme para Él? ¿Por qué no apartó a fulano? ¿Por qué no apartó a fulana que tienen más conocimiento, que tienen hasta dinero, que pueden hacer más cosas? A Él le plació glorificarse en ti, llamarte a ti para que le busques, para que le adores, para que lo exalte. Esa separación que Dios hizo de elegirte, de apartarte del mundo, es para que tú entiendas que tú mismo no haces nada por ti mismo. Dios lo hizo todo por ti. Así que, hermanos, no solamente la gracia es salvadora, la gracia también muestra en la misma gracia salvadora la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Lo voy a mencionar. Es descrita por los teólogos como la bondad de Dios para todo el género. La gracia común es Dios muestra su amor para todo y su bondad. Es tan así que ustedes han oído el versículo que dice o que reza de esa manera, que Dios hace salir el sol para los buenos y los malos, injustos y justos. Dios hace salir el sol y hace llover para todos. Pero está hablando de que estamos recibiendo una bendición de Dios, aunque no reconozcamos el que nos la da, quien nos la da, al que nos la da. Y esa es la razón de este punto de la gracia común. Nosotros vamos a ir ahora a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Y más luego vamos a ir a otro versículo. Escuche bien. Todo ser humano es totalmente depravado. Toda su naturaleza está corrompida. Y la gracia común restringe la maldad del hombre. Porque Dios, y la razón es que Dios mismo, en medio de todo esto, Él preserva aún así la ley que ha puesto y hace que esa ley trabaje en el corazón y en la conciencia del hombre. Por esa razón, esto no está más mal que lo que usted piensa que debe estar. Porque Dios para aún así aquel que quiera hacer la maldad y lo frena un poquito más que lo que usted piensa que está haciendo. Así que veamos el texto en Romanos capítulo 3 y escuche lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo
10 al 18. Lo leeré. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, dice aquí en el versículo 12. En el versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción, miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es así como está la cosa. Todo ser humano es totalmente caído, depravado en el pecado. Cada vez que trata de hacer algo lo daña. ¿Se acuerdan la historia del hijo del diablo que iba a sacarle al diablo una paja, y lo que hizo fue que en vez de sacarle la paja, ¿qué hizo? Le sacó el ojo al hijo. Eso es una anécdota que anda por ahí, una historia que dice la gente para decirle a la gente que tenga cuidado de no bregar con las cosas y cuando viene a ver la daña, como hizo Satanás con su hijo. Pero déjenme decirle, ese es el problema. Es que totalmente el ser humano está depravado, que su naturaleza está corrompida, está de mal en peor. En Romanos 3, 10 al 18 encontramos una radiografía que muestra la maldad del hombre en todas sus esferas. Y escuche las esferas que menciona. La mente del hombre está dañada. La mente del hombre, entonces cuando piensa algo, lo que piensa es algo malo. ¿Cuántos de nosotros hoy ya hemos pensado algo malo? Por causa de nuestro pecado, de nuestra naturaleza. Algo malo hemos pensado. Segundo, que su voluntad está totalmente distorsionada. No está arreglada, está torcida. La voluntad nuestra está más torcida hacia el pecado que hacia las cosas de Dios. Y usted mismo puede hacerse ese examen. Mis deseos, ¿están más inclinados a Dios o más a este mundo? Hágase ese examen. ¿Cómo están mis deseos? ¿Están más hacia Dios o están más hacia el mundo? Es tan así que en la iglesia somos pecadores arrepentidos por la gracia y la misericordia de Dios. Y aún así, hermanos, caminamos torcidos en nuestra naturaleza. Mostramos qué tan torcidos éramos y qué tan torcidos estamos. Y posiblemente no estamos más torcidos que lo que debíamos de ser, porque ya Dios aplicó su gracia y su misericordia sobre nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Y usted dijo, este hombre no era fácil. Él dijo algo raro ahí, pero perdónenlo, porque antes era peor. Antes era peor. Pero ahora Dios en su misericordia ha hecho una obra grandiosa en su vida. Este texto también vemos que sus palabras están corrompidas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decir un San Antonio de vez en cuando? Claro, y se le ha salido de verdad. Y si no se le ha salido por la boca, se lo han pensado, se lo ha dicho. Como antes de yo ser cristiano, yo no le decía a nadie la palabra, pero se la decía con mi mente. Pero hermanos, hay cristianos que todavía necesitan lavar su mente con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios. Así que vemos esto también, que sus palabras están corrompidas, que sus acciones están degradadas. Por esa razón, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La gracia tiene que quitar esa locura, ese pecado, lavar su mente, lavar sus acciones, hermanos. Lavar su voluntad.
lavar sus palabras. Cristo, cuando entra, hace ese trabajo. Él limpia tu vida por su misericordia. Pero sí quiero decirle que si nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras palabras tienen problemas, esto quiere decir que el ser humano está capacitado potencialmente para realizar todos los males, escuche bien, que ha cometido el más terrible de los hombres que haya habido en este planeta. Lo cierto es que la diferencia entre Adolfo Hitler y nosotros los creyentes no es nuestra bondad inherente, sino la gracia común de Dios que restringe nuestra maldad. Dios es el que te frena, hermano. El Espíritu Santo que vive en ti es el que santifica cada una de las malas mañas que hay en nosotros. Es el que nos frena. Hay cosas que yo he pensado hacer que él me dice, no, eso no es. Eso no es de un pastor, eso no es de un cristiano, eso no es de un hijo de Dios. No lo haga. Y el Espíritu Santo. Podríamos levantar nuestra mano y decir, sí, Señor, yo he caído en ese pecado. Es más, yo soy un hombre tan pecador como cualquiera. Lo único es que tú me has apartado por tu gracia para que te sirva. Y tengo el Espíritu de Dios que me corrige cuando estoy en pecado. Y cuando voy a pecar, me lo muestra. ¿No es una bendición tener la gracia de Dios? Tener la fe en Jesucristo. Y que el mismo Señor te está guiando para que entienda que por su gracia nada más, que tú no has hecho nada para limpiarte, ni para mejorar, ni para restaurarte, ni para enderezarte. ¿Quién lo ha hecho todo? ¿Quién lo ha hecho todo en tu vida? ¿Y quién lo ha hecho todo en mi vida? Es tan así que yo pensaba que iba a ayudar a mi esposa y es mi esposa que me ayuda a mí. Y Dios la ha usado a ella para ayudarme a mí. Y a veces pensamos, oh, yo lo voy a guiar, pero sabe que en momentos ella es la que está al lado mío. Dios la usa a ella. Pensándolo bien, vemos que en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos hacer nada por nosotros. Dios tiene que usar instrumentos. Dios usa sus instrumentos para enseñarnos, guiarnos por su gracia y su misericordia. Hermanos, ¿qué ha hecho Dios para restringir esta maldad en el hombre? Primero, Dios ha escrito las obras de la ley en su corazón y le ha dado conciencia al hombre. Sí, usted piensa, si robo, a Dios no le gusta. Si deseo lo ajeno, a Dios no le gusta. Si miento, a Dios no le gusta. La ley. Es más, usted sabe cuando ha quebrado la ley. Y usted sabe cuando está casi quebrándola. Y eso trabaja en tu conciencia y te hace entender que es Dios mismo que te está diciendo eso no se hace. Y tú te sientes mal y tú caminas y sigues pensando y como que te da esa espinita ahí en tu corazón. Dices, como que yo no lo hice muy bien. Dios trabajando en tu conciencia. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dios ha escrito las obras de la ley en su corazón y le ha dado conciencia. Dice, ya que en Romanos capítulo 2, versículo 15 al 16, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. La ley la escribió Dios en nuestro corazón. Por eso hacemos menos maldad, porque hay una conciencia y hay una ley que se ha escrito. La segunda, por la razón de que hacemos un poquito menos de maldad de la que deberíamos hacer, no es que no somos maldosos, no es que no somos malos, somos pecadores y somos depravados,
Pero escuche la segunda. La segunda es, Dios ha establecido el gobierno humano para poner leyes, reglas. Dios usa hombres como instrumento. Es verdad que son hombres imperfectos. Las leyes que tenemos. Pero Dios los puso ahí. Y esas restringen y nos quitan el deseo de hacer cosas que a nosotros mismos nos hacen daño y le hacen daño a la gente que está a nuestro lado. Así que Dios puso el gobierno humano. Así que podemos verlo de esa manera. Yo voy a buscar en otra parte más para demostrar la doctrina. Escuche bien. En Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21, pueden buscarlo en su Biblia. Dios en su palabra enseña que Él otorga su gracia en una forma libre y soberana. Él la otorga a quien Él quiere. Pablo lo declara de esa manera y dice que la gracia reina. Dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Si la gracia reina es porque está sentada en el trono y en tal sentido es soberana. El que está sentado en el trono, ¿quién es? El soberano. La gracia reinó. El autor de los Hebreos habla del trono de la gracia. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos oportuno socorro. Es la gracia. En Romanos 9, Pablo también habla de la elección y cita las palabras de Dios a Moisés en Éxodo 33, 19, donde el Señor dice explícitamente que su gracia es dispensada a quien Él quiere. Búsquelo ahí en Romanos capítulo 9, versículo 15 al 19, porque Él dice a Moisés, dice Pablo, que Dios dice a Moisés de esta manera, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia por su gracia. Usted está aquí y yo estoy aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Quería usted estar aquí hace 20 años? Mentira, usted ni yo queríamos estar aquí. No depende de nosotros. Depende de Dios el que estemos aquí, hermanos. Por más que usted se esfuerce para mejorar, quien va a hacer la obra de su mejoría y la va a hacer perfecta y cabal es Dios. Sí, hermanos, eso es lo que dice Pablo cuando habla en el versículo 10, así dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de nosotros humanamente de recibir la compasión y la gracia de Dios. Depende del mismo Dios. No estaba apto. Mi mente estaba esclavizada. Mi voluntad también amarrada al pecado. Y Dios, aún viéndome amarrado en el pecado y esclavizado, Él me mostró su gracia y su misericordia. Es lo que hace. Es lo que Dios hace con nosotros. Wow, Dios es bueno y misericordioso. La gracia de Dios es salvadora. Escuche lo que dice Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios está justificando a alguien que no merece ser justo por su gracia. Lo está haciendo gratuitamente cuando nosotros tendemos a pagar, pero pagamos con un corazón totalmente podrido y Dios no acepta nuestro pago. Y dice, yo no acepto tu pago, yo lo voy a hacer ¿cómo? Gratuitamente.
¿Tuviste que pagar para la salvación? No. ¿Tuviste que pagar para el perdón? No. Fue Dios que te lo dio, que te lo entregó. La tercera es por medio de la redención que está totalmente certificada en Cristo. Cuando había un esclavo y ese esclavo tenía que quedar libre, para quedar libre tenía que tener un certificado de que alguien lo haya comprado y que lo haya despachado. La parte de redimir es salvar a alguien del gobierno de alguien. Y Cristo nos salvó, nos liberó del gobierno de Satanás y del pecado y de la presencia del pecado. Nos liberó para que ya no sirvamos al pecado, ni a Satanás, ni al mundo, sino que sirvamos a Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Somos justificados cuando no lo éramos, gratuitamente por su favor inmerecido, por medio de la salvación o la compra que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia que somos comprados a precio de sangre. Es el certificado que usted lleva al cielo, comprado por la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esa es la gracia. ¿Se merece usted que el Hijo de Dios muera por usted? No. Pero Él lo hizo por amor, por su bondad, por su misericordia, por ti y por mí. Y lo hizo Dios. En Efesios capítulo 2, el mismo Pablo enfatiza que la salvación es por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia de Dios no depende de méritos humanos. Escuche bien. La gracia de Dios no depende de méritos humanos. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y Él usó un medio. Y este medio fue la fe. Y la fe es otro don que lo da Dios. Porque ¿quién de ustedes nació creyendo en Dios? La fe es un regalo, dice, es un don de Dios. Tanto como la salvación es un regalo de Dios, la gracia es un regalo de Dios, la fe la puso Dios ahí para que usted crea en el mismo Dios, en sus obras, en su soberanía, en lo que Él es. Es tan así que cuando usted lee la palabra, usted crece porque la fe lo hace que usted permanezca y se sustente con ella misma en la palabra de Dios. Es un niño alimentándose a sí mismo para ser grande, porque ni su papá ni su mamá están con él y él tiene que cocinar. Así mismo es aquel que ha creído en Jesucristo por la fe y la gracia. Él se alimenta y crece en la palabra, en la oración, en la acción comunitaria como iglesia, en la adoración comunitaria. Eso hace que esa persona, por la gracia de Dios, crezca. Y dice este mismo texto que no es una acción nuestra. Dice, y no es de vosotros. Nosotros no pudimos hacer nada, no pudimos actuar, no pudimos accionar en nada para nuestra salvación. No teníamos el crédito por nuestros pecados. Y dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Quién te dio la salvación? ¿Quién te llamó por su gracia? La fe que tú has puesto en Cristo, ¿quién la puso ahí? Es un regalo de Dios también. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él escribió la fe. Él consumará el último día la fe, pero te la puso ahí. El autor escribió la fe en tu corazón. ¡Pah! Ahí empiezas a creer.
empiezas a conocer a Dios, empiezas a honrar a Dios, empiezas a reverenciar a Dios, empiezas a caminar con Dios. Y podemos verlo en nuestra vida pasada y compararlo con nuestra vida presente. Hermano, si hubiera sido por mí, no estuviera aquí. Y lo mismo diría de ustedes. Si hubiera sido por usted y en la vida que usted se dirigía y la que yo me dirigía, no estuviéramos adorando a Dios en espíritu y en verdad y escuchando su palabra. Hermano, la gracia de Dios no depende de méritos humanos. Hay un episodio en el ministerio de Jesucristo que ilustra perfectamente el punto de la gracia de Dios en cuanto a que no depende de méritos humanos. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 27, voy a darle una pequeña descripción. Nuestro Señor Jesús se encuentra en Nazaret, la tierra donde se había criado. Entra a la sinagoga, se le da el rollo del profeta Isaías, lee la parte que tiene que ver con las obras milagrosas del Mesías y luego les aclara que Él es el cumplimiento de la profecía delante de ellos. Cuando Cristo dice eso, los judíos se maravillan por las palabras de gracia que Cristo tenía. Mas, estos pensaban que Jesús estaba obligado a realizar milagros mayores que lo que había hecho en Capernaum. Porque en la tierra que él estaba era Nazaret y era su tierra natal. Así que, escuche bien, mas en los versos siguientes, del versículo 24 del capítulo 4 hasta el 26, capítulo 4, del 24 al 26, el Señor prueba que la gracia no se recibe por méritos, ni lo hace por medio de, y lo hace por medio de dos ejemplos que están basados en el Antiguo Testamento. El ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Qué fue lo que hizo Elías con la viuda de Sarepta? Había una hambruna. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías con esta viuda? ¿Alguien me dice? Amén. Pero hay algo interesante. Voy a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué tenía de especial esa viuda para que Dios le enviara al profeta Elías en medio de esa hambruna? Si era todo el pueblo que tenía hambre, ¿por qué a una sola persona? ¿Será que Dios es injusto? No. Dios está mostrando su misericordia a quien Él quiere mostrar su misericordia. Dios te mostró su misericordia porque quería mostrarte a ti su misericordia. Era eso. Ella no tenía nada especial como tú y yo, no tenemos nada. Él solamente ha querido mostrar su gracia y su misericordia a nosotros. El segundo ejemplo viene en el versículo 27. Menciona a Eliseo y a Naamán el sirio. ¿Qué pasó con Eliseo y Naamán? Ajá. Pero ¿cuántos leprosos no habían en ese tiempo? La pregunta es la misma. ¿Qué tenía de especial este hombre para que fuera sanado de su lepra? ¿Qué tenía Naamán de especial? Hermano, ahora piensen usted mismo y en su pecado. ¿Qué tenía usted de especial para que Dios viniera a mandar a su hijo y muriera por usted y por mí también? Es Dios mostrando su gracia por ti y por mí. Nada había en mí para que Dios me eligiera. Nada hay en ti para que Dios te elija. Él lo hizo por pura gracia, por pura bondad, por pura misericordia. Merecíamos estar en el infierno.
Gloria a Dios por su misericordia para con nosotros. Gloria a Dios por su gracia para contigo y para conmigo. La Biblia enseña que es el Espíritu Santo quien imparte la gracia en un pecador por medio de Jesucristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 al 17, nosotros podemos ver eso bien claro también. Pero todos los que le recibieron, o a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Los que creen en Cristo fue porque Dios quiso. Usted está aquí porque Dios quiso. Creer en Cristo es porque Dios quiso. Ser diferente en una comunidad es porque Dios quiso. Estar en una iglesia aquí es porque Dios quiso. El nacimiento espiritual no viene por algo que tú hagas, es que Dios lo determinó así. Es una iniciativa de Dios. Dios comenzó ese nacimiento en tu vida. Y eso lo hizo Dios. Segundo, que no nacieron, como decíamos, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y escuche lo que dice. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era que estaba lleno de gracia y de verdad? Cristo. Y de la gracia de que tomamos todos. Gracias sobre gracia. Juan dio testimonio de él. Y escuche bien, y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos, todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley era en un sentido historia, pero la gracia y la verdad cobró vida en Cristo para nosotros. Conocemos la verdad por medio de Cristo. Conocemos el amor y la compasión por medio de Cristo. Gloria al Señor por eso. La gracia que salva, hermanos, es eterna. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no según nuestras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia fue preparada desde la eternidad. El llamamiento fue preparado desde la eternidad. La salvación fue preparada desde la eternidad y nosotros solamente la recibimos. Y para recibirla Dios tuvo que poner fe en nosotros para poder recibirla, porque no pudiéramos recibirla sin eso que Dios hubiera puesto en nosotros. ¿Sabe por qué Dios hizo todo y armó todo? Para que el hombre no se glorifique, sino que glorifique a ¿quién? Quien recibe el mérito y la gloria sea Dios. Dios. Por último, vamos a terminar con este texto, volviendo a Efesios capítulo 2, 8 y 9. Lo podemos leer hasta el 10. Y los otros serán detalles acerca de la gracia. La gracia que nos salva nos mueve a hacer buenas obras. Dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y escuche bien, no por obras. Si está hablando acerca de la salvación, del versículo 8, el 9 dice, ese no, ese negativo ahí, se refiere a lo que ya se ha dicho antes, en el versículo 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados, o habéis sido salvos por medio. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios,
dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación solamente le pertenece a Dios. Segundo, el versículo 10 dice, porque ahora esa parte, esto, ahora ya el salvo, en el versículo 10, ya el que ha sido salvo hace obras no para alcanzar la salvación, sino porque ya es salvo. Es un deber de hacer obras que demuestren lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No para ser salvo, porque no es por obra. Entre el versículo 8 y el versículo 9. Pero después que tú fuiste salvo y Dios te hizo para Cristo o en Cristo, porque la salvación es hacerte nuevo para o en el vehículo de Cristo. Entonces ahí empieza en Cristo a hacer las obras que tú necesitas hacer, que demuestren que la imagen de Cristo está en esa obra que tú haces. Escuche lo que dice, porque somos hechura suya. Ah, ya somos nuevos, soy hechura de Cristo, pero antes, no. Ahora soy hechura de Cristo y dice, creados en Cristo Jesús, no solamente hecho, soy uno que ha sido recreado, que ha sido nuevo por todos los lados. Estoy nuevecito en la cajeta. Dios me fabricó de nuevo, hizo el hombre nuevo, el Adán del principio, pero en Cristo. Y dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta las obras del que ha creído en Cristo, ya Dios la ha determinado para que la haga desde antes de tu ser cristiano. Hermana, se puede recaer la cabeza si quiere, porque es así. Fue Dios que la preparó. Cada cosa que tú haces, antes de hacerla, ya estaba escrita y preparada, cuadrada, para que la hagas, para la gloria de Dios. Amén. La gracia que nos salva también ejerce en nosotros una función pedagógica. Dice la palabra, porque la gracia de Dios en Tito 2:11, 12 y 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Trayendo qué? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña tres cosas. Uno, a renunciar a algo que la impiedad y los deseos mundanos. Dos, a abrazar algo que la sensatez, la sobriedad, la justicia y la piedad. La próxima, la gracia nos enseña a permanecer en expectativa de que de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo usted permanece en Cristo? ¿Cómo usted determina que usted es un verdadero creyente salvo por Cristo? En su permanencia, en medio de todas las dificultades. El que cree en Cristo permanecerá, porque Cristo le otorgó vida. ¿Y qué quiere decir? Nadie, si esto fuera vida eterna, nadie puede romperla. Yo no puedo desaparecerla. No puedo dejarla. Eterna es eterna, se quedará ahí para siempre. Y eso es lo que Él puso en nuestros corazones, la eternidad de Él cuando creímos en Él. La gracia que nos salva también nos libera del poder del pecado para que podamos obedecer a Dios. Pero también la gracia que nos salva también nos compele a ser humildes y adorar a nuestro gran Dios y Salvador. Imagínense, una persona que crea en la salvación que Dios le ha otorgado por gracia y que sea el hombre más orgulloso, ya está en pecado, porque el pecado de orgullo es abominación ¿a quién? Ya se dañó la cosa. Debe ser un hombre y una mujer, ¿cómo? Altanera. ¡Uy!
yo soy salvo y a mí. No, olvídese, usted es salvo por la gracia de Dios, Dios lo llamó, pero no es para que usted esté humillando a nadie. No, usted se verá como Cristo era manso y humilde. Él dijo, para que sean como yo, manso y humilde. Y eso es lo que Cristo quiere en nosotros, esa mansedumbre y esa humildad. No solamente eso, hermanos. Dios nos llama a que permanezcamos y velemos por esa gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su gracia? No merecemos nada, pero Dios nos lo otorgó. ¿Ha crecido usted en la gracia de Cristo? ¿Ha crecido usted en la gracia de Cristo? Nos falta crecer más. El que está en la gracia de Cristo permanecerá en Cristo en medio de la buena y la mala. Estudiará la palabra, obedecerá a la palabra, enseñará la palabra, se unirá con su congregación que estudia la palabra, adorará a Cristo. El mismo Dios, por su gracia, te sostendrá. Si en verdad eres creyente, el mismo Dios que te salvó es el mismo que te sostiene. No dependa del pastor. No dependa de la mamá del pastor. ¿Verdad, hermana, que no? Hay que depender y agarrarse de quién. Oremos. Padre, por tu gracia y tu misericordia estamos aquí. Te alabamos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Porque solo por tu gracia, por tu favor inmerecido, por tu compasión, es que podemos estar delante de ti, del trono de la gracia, y pedir ayuda. Porque no pudiéramos entrar a ese trono si no hubiera sido por tu gracia. Porque en la condición en la que estábamos no podíamos. Pero gracias, Señor. Porque no hay que hacer ritualismos, sino lo que hay que hacer es tener una relación contigo, Cristo. Y darte gracia inmensa por todos los beneficios que nos has dado, aún sin merecerlo. El perdón viene de ti, la salvación viene de ti, la transformación de nuestras vidas viene de ti. Gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.